El día de hoy vamos a ver la evolución de Internet y los dispositivos periféricos y vamos a hablar un poco acerca de ergonomía. Creo que siempre es muy importante hacernos la pregunta, ¿cómo comenzó todo? Es decir, hoy en día vemos avances tecnológicos y vemos nuevos tipos de computadora y cada uno de estos avances tecnológicos tuvo un impacto en nuestra sociedad que permitió que la gente encontrara nuevas formas de utilizar dichas computadoras. Podemos decir que la revolución de la red, hoy en día podemos hacer ver que esta revolución como tal inició en los años 90 y podríamos decir que fue ahí donde cronológicamente fue el comienzo de la era de la computación o de las computadoras interpersonales como tal. El surgimiento de la red, es decir, tenemos dos categorías, lo que es la red LAN y la red WAN. En el caso de la red LAN, estamos hablando de la red de área local o Local Area Network. Esta red tiene varias ventajas. Entre las ventajas que tenemos es que mediante ella podemos compartir recursos como dispositivos de almacenamiento, impresoras, capacidades de procesamiento. Algo muy importante es que obviamente es una red de área local, por lo tanto, no es mucho, podríamos decir, la capacidad de distribución como tal. Generalmente se utiliza para entre edificios, la comunicación entre edificios o la comunicación dentro de la misma ciudad como tal, pero como su nombre lo dice, es una red de área limitada como tal. Ahora bien, aunque es una red de área limitada, mediante una red podemos tener o podemos realizar varias funciones, como las que son el poder compartir una única impresora de alta velocidad eh, en una oficina para que varios usuarios puedan imprimir de forma simultánea. También el hecho de que varios usuarios se puedan conectar de forma simultánea a un servidor, esto también es gracias a las redes de área local. Eh, y la gente podría usar las computadoras para enviar y recibir mensajes electrónicos a través de redes, es decir, gracias también a lo que son las redes de área local, es que podemos compartir recursos, podemos también realizar lo que es conectarnos a un mismo sistema, tener un sistema de cómputo integrado dentro de una organización, también las opciones de recibir o enviar mensajes. Es decir, si no tuviéramos una red instalada en nuestras oficinas o en nuestra empresa, incluso en nuestra casa como tal, pues no podríamos tener acceso a poder conectarnos. Por ejemplo, en una casa, si tenemos más de una computadora, estas las podemos tener conectadas mediante una red. Por otro lado, tenemos las áreas de o la red de áreas extendida o de área amplia. Esta red se conoce como WAN y es una red de área amplia, es Wide Area Network. Y básicamente estas redes, su alcance es un alcance amplio, es decir, nos permite podernos conectar entre ciudades, entre, entre países a nivel mundial para poder tener una conexión de Internet como ya conocemos hoy en día, pues básicamente necesitamos de una red amplia para toda esa conexión a nivel mundial. Y las ventajas de la comunicación electrónica y la compartición de recursos se vio multiplicada cuando las redes más pequeñas, es decir, las redes LAN, que son de corta distancia,
se unieron en otras de mayor tamaño. Estas redes son las que nosotros conocemos como las redes WAN. Y la aparición de la tecnología de telecomunicación permitió que estas redes WAN permitieran el poder conectar y tener un espacio más amplio de conexión entre ciudades, entre países, y de alguna manera pues no tuvieran ninguna limitación geográfica, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo los continentes, los océanos. Básicamente estas redes nos permiten estar conectados. Podemos decir que los bancos, las agencias gubernamentales y otras instituciones separadas geográficamente comenzaron a construir sistemas de procesamiento de información para beneficiarse de la tecnología y de la red de larga distancia. Entonces podemos decir que las redes LAN son de corta distancia y las redes WAN son de larga distancia como tal. Pero fuera de este tipo de organizaciones, la red era algo vedado, es decir, no era muy utilizada, no era para usuarios normales. Estamos hablando de 1990. La gente veía las computadoras como un elemento para realizar cálculos, para almacenar datos e imprimir documentos, y no como una herramienta de comunicación. Es decir, hasta mediados más o menos de los años 90, nosotros y los usuarios lo veían de otra manera, lo veían como una herramienta que les permitía poder eficientar su trabajo. Hasta cierto punto, estas empresas, bancos y agencias gubernamentales, otras instituciones como tal, que geográficamente estaban separadas, veían el hecho de utilizar la red como algo que les permitiera poder acortar distancias, poder disminuir el tiempo de comunicación, incluso de alguna manera poderse evitar costos en trasladar personal o personal especializado de otros países para poder brindar algún tipo de capacitación. Entonces lo veían meramente como un aspecto de comunicación, más que como una herramienta que les permitiera como una herramienta que les permitiera más allá de la comunicación. Es decir, anteriormente era una herramienta meramente para trabajo, para hacer cálculo, almacenar datos e imprimir documentos y poder tener recursos compartidos. A partir de los mediados de los 90, mediados o finales de los 90, pues ya lo vemos más allá de una herramienta que no solamente permite estos recursos, sino también la comunicación a nivel de interpersonal como tal. Y es así como a finales de los años 90 la mayoría de las PC eran dispositivos aislados, y básicamente eran para hijas de información, es decir, cada departamento como tal de repente podía tener sus equipos de cómputo, pero no necesariamente tenerlos compartidos o tener un sistema unificado dentro de una institución que les permitiera poder compartir información en tiempo real. De igual manera, pues en las casas tampoco no era común en esos años de que, así como tenemos hoy en día, que en cada casa pues podemos decir que mínimo existe una computadora, ya sea una computadora de escritorio o una portátil, pero que de alguna manera permiten el acceso de los usuarios a este tipo de tecnología, y que básicamente pues nos permiten incluso no solamente poder educar, sino también, como estamos haciendo en estos momentos, brindando una educación asincrónica hasta cierto punto, pero al mismo tiempo es sincrónica porque podemos conectarnos en tiempo real mediante las videoconferencias en línea, y de igual manera también podemos comunicarnos con algún pariente, por ejemplo, que tengamos en Estados Unidos o en el extranjero. Hasta
hasta mediados de los años 90, pues básicamente esto no se contemplaba como este tipo de herramientas que permitiera una comunicación más allá del trabajo como tal. Podemos decir que, sin embargo, habían excepciones. Un grupo de científicos e ingenieros informáticos financiados por el gobierno de Estados Unidos construyeron una red experimental llamada ARPANET. Esto fue en 1969. Esta red fue semilla, o mejor dicho, fue la que impulsó más adelante y lo que es lo que hoy en día conocemos como el Internet, el grupo global de redes que transformó radicalmente el modo en que los usuarios emplearían sus computadoras como tal. Recordemos que cuando nosotros vemos el Internet, el concepto de Internet, podríamos decir que es una telaraña de redes WAN conectadas entre sí. De redes LAN y WAN conectadas entre sí. Cuando vemos un poco ya historia de cómo, de dónde venimos, porque siempre es importante conocer un poco la historia para entender eh, el presente, cómo estamos y hacia dónde vamos. Podemos decir que en la línea de tiempo podríamos distribuir o podríamos enfatizar tres etapas que fueron muy importantes para el desarrollo de las computadoras personales y a su vez también para lo que conocemos hoy en día como el Internet. Eh, Tenemos que la primera etapa fue la era de las computadoras institucionales y estas empiezan aproximadamente en 1950. Estas a su vez se caracterizaron por unas pocas computadoras mainframe, caras y grandes, ubicadas en las salas de climatología controlada, estaban controladas por expertos y especialistas y se utilizaban principalmente para almacenar datos y realizar cálculos. Ya vimos nosotros en presentaciones anteriores cómo fue la evolución de las computadoras, de dónde vienen, asimismo cuáles son los diferentes tipos de computadoras que tenemos. Tenemos computadoras según las áreas de especialización o según el propósito como tal. Entonces, podemos decir que a partir de 1950, pues básicamente tenemos lo que es la era de las computadoras institucionales, como su nombre lo dice, eran más utilizadas para instituciones financieras, bancarias, bueno, que al final viene siendo lo mismo, ¿verdad? Eh, Instituciones gubernamentales e instituciones educativas como tal. Tenemos a partir de 1975 la era de las computadoras personales. Podríamos decir que estas se caracterizan por millones de microcomputadoras pequeñas y baratas en los escritorios de oficinas, colegios, casas, fábricas y en casi todas partes. Están controladas principalmente por usuarios independientes, se utilizan generalmente para la creación de documentos, se utilizan principalmente para el almacenamiento de datos y la realización de cálculos. Esto es muy importante porque podemos decir que esta era inicia a partir de los años 75, ya iniciamos con lo que son las computadoras personales, como hoy en día pues nosotros conocemos. Sin embargo, han tenido bastante evolución. Podemos decir que aunque podríamos decir de que habían en algunas casas, pues no era una tecnología barata, por lo tanto no era como lo conocemos hoy en día, que en cada casa pues podemos tener opción de tener una computadora. Eran
tampoco había concepción como tenemos hoy en día de los equipos personales. Estamos hablando de computadoras un poco grandes, tal vez no que ocupaban un sótano, pero sí eran computadoras grandes y pesadas, y aún así desprendían bastante calor, y la tecnología en ese momento era bastante cara. Quiere decir que quien tuviera una computadora en su casa definitivamente tenían que ser personas que tuvieran muchísimo dinero. Estamos hablando de que aunque eran pequeñas y un poco más baratas comparados con las My Friends, definitivamente pues no eran tan baratas como hoy en día podemos encontrar diferentes modelos, y se pueden ajustar dependiendo de la economía de cada quien. A partir de 1995 aproximadamente, tenemos lo que ya era de las computadoras interpersonales. Esta era ya se caracteriza un poco más por las redes de computadoras interconectadas en oficinas, en casas, en colegios, en vehículos también. Ya tenemos los carros prácticamente que ya tienen su computadora integrada, y en casi todas partes están controladas por usuarios, que estos a su vez nosotros los conocemos como clientes, y operadores de red que utilizan generalmente para la comunicación y la creación de documentos, el almacenamiento de datos y la realización de cálculos como tal. Pues básicamente podemos ver tres generaciones en las cuales están bien definidas cuál ha sido la evolución que hemos tenido tanto a nivel de equipo como a nivel de lo que son las redes. Es decir, ya a partir de 1995 como tal, es decir, a los mediados de los 90, pues ya vemos un cambio sustancial en no solamente una comunicación a nivel de empresas gubernamentales, de instituciones educativas o de instituciones financieras, sino también un poco más allá para el uso también en los hogares, y que a su vez esto nos permitiera el poder tener lo que hoy en día tenemos tanto a nivel de comunicación como a nivel de equipos. Podemos decir que las figuras anteriores simbolizan los cambios en cómo las personas veían y utilizaban las computadoras a medida que evolucionaban en la segunda mitad del siglo pasado. Se observa que el comienzo de cada nueva era no significaba el fin de los métodos antiguos de computación. Aún hoy vivimos en un mundo de computación institucional, personal e interpersonal. Esto es bien importante. Si bien es cierto, estas eras fueron las que permitieron marcar el inicio de una nueva generación o de una nueva evolución, no quiere decir que como tal se han desechado, sino que lo que quiere decir es que conforme hemos ido evolucionando, hemos ido viendo el uso de estos equipos de otra manera. Asimismo, hemos ido potencializando y las ventajas que se han tenido en cuanto a lo que es la comunicación, el ahorro de tiempo, ahorro de dinero, y por otro lado, poder tener lo que es información en tiempo real. Podemos decir que la exposición de Internet en sus primeros años, el Internet era propiedad de investigadores, académicos, oficiales del ejército, no estaban diseñados para visitantes ocasionales, y los usuarios tenían que conocer enigmáticamente comandos y códigos que solo los programadores comprendían. Es decir, tampoco era que
tampoco era como tal que permitiera lo que es y lo que es hoy en día, que hasta un niño de 4 años o incluso un bebé, usted puede poner algún tipo de video o alguna opción en internet y perfectamente ellos ya pueden utilizar, pueden navegar. Un niño de 3, 4 años perfectamente puede navegar en internet. Entonces, básicamente no es como lo concibimos hoy en día, y internet ha evolucionado en un inicio, pues para poder navegar o para poder encontrar algún tipo de información, tenían que conocer acerca de comandos que les permitieran, o programación que de alguna manera les permitiera poder tener acceso a este tipo de información. Pero a partir de los años 90, el software de Internet dio un enorme salto hacia adelante en cuanto a lo que era la usabilidad. Y los programas de correo electrónico, podríamos decir que fueron los primeros que atrajeron al gran público hacia el Internet. Este tipo de software permitió evitar mensajes dentro de la oficina o en cualquier otra parte del mundo sin necesidad de aprender complejos códigos. Básicamente lo que es el envío de cartas, pues ya para ese tiempo poco a poco fue desapareciendo, ¿verdad? Y hasta lo que estamos hoy en día, pues que básicamente nadie escribe una carta de forma tradicional, sino que es todo vía computadora. Pero el principio de los cambios vino hacia finales de los 90 con el desarrollo de WWW, que significa World Wide Web, es decir, Red Informática Mundial, y la difusión del correo electrónico y del uso de la web lideraron el asombroso crecimiento de Internet en la última década de los 90. Podemos decir que a partir de 1994 estaban conectados 3 millones de personas. A finales de 2002, el número había crecido en 550 millones. Y pues hoy en día nos podríamos preguntar cuántos usuarios estarían conectados. ¿Cuántos hogares cuentan con lo que es el Internet en sus casas? Podríamos decir que a finales de los años 90, el perfil de los usuarios de Internet era el de una persona joven con educación adinerada, pero según fue creciendo el número de personas conectadas, este perfil fue cambiando. Tenemos incluso ambos extremos. Tenemos niños muy pequeños que usan Internet, pero también tenemos a adultos mayores que también utilizan el Internet sin ningún problema, que se comunican con sus familiares en el extranjero y que definitivamente ha venido a cortar distancias, ha venido a permitir la comunicación asincrónica o comunicación en línea entre familiares, entre diferentes personas. Ha venido a cortar o a quitar lo que son las fronteras entre los países. Hoy en día podemos aprender de otra cultura sin necesidad de viajar a esos lugares. Podemos conocer personas de otros países, de otros continentes incluso. Podemos establecer lazos de amistad con gente que no hemos conocido, pero que sin embargo de repente tienen nuestros mismos pasatiempos o nuestras mismas afinidades en ciertas situaciones. Es decir, básicamente ha venido a cortar distancias y tecnológicamente a que no existan barreras en cuanto a lo que son fronteras que eviten el que podamos tener esa relación interpersonal con otras personas de otras razas y culturas. Podemos decir también, y esto ya lo habíamos visto en otras presentaciones, pues creo que hoy en día es muy importante pues hacernos la pregunta: ¿qué es una computadora? Es decir, hemos visto cómo ha evolucionado, hemos visto cómo en un inicio se conoció como una máquina analítica,
cuya finalidad era básicamente poder realizar operaciones matemáticas, de alguna manera poder disminuir la cantidad de errores que se podían generar mediante el uso de operaciones manuales. Y hoy en día, pues, ¿qué es una computadora? Pues básicamente podemos establecer que es una máquina electrónica capaz de almacenar información y trasladar automáticamente esa información mediante operaciones matemáticas y lógicas, controladas por programas informáticos. Y esto es bien importante porque en cuanto a hay dos tipos de programas que tenemos. Recordemos que en cuanto a lo que son sistemas, tenemos lo que es los sistemas operativos como tal y los sistemas de aplicación. Ya habíamos visto anteriormente que las computadoras como tal, generalmente podemos mencionar que tenían tres funciones específicas, las cuales eran entrada, proceso y salida. Sin embargo, podemos decir que no solamente eran esas funciones como tal. Si vemos realmente de una forma objetiva, podemos decir que las computadoras tienen cuatro funciones que son importantes, las cuales son: recibe información, es decir, recibe datos de entrada. Estos datos son recibidos obviamente del mundo exterior, y luego tenemos lo que es el procesamiento de esa información o de esos datos de manera que pueda generar información. Esto se realiza mediante operaciones aritméticas o lógicas, donde permite tomar decisiones sobre la información. Y tenemos las dos etapas importantes, que son la producción de salida y el almacenamiento de información. Es decir, alguna información y la visualizamos de forma automática, ¿verdad? Y podemos generar salidas que nos permitan hacer la comunicación de la información con el mundo exterior. Y también tenemos la parte de almacenamiento de información, que básicamente permite almacenar o guardar información dentro de o en nuestras computadoras como tal, ¿verdad? Hoy en día, pues este almacenamiento de información pues ha migrado un poco. Ya casi no almacenamos computadora en nuestro disco duro, sino que básicamente almacenamos información en la nube, donde nos permite poder tener accesibilidad en tiempo real desde cualquier dispositivo, siempre y cuando tenga internet, pues nosotros podemos accesar a esa información. Entonces vemos ahora una parte de movilidad de esa información como tal. Entonces, básicamente tenemos nuestras entradas, nuestros procesos de datos y nuestra salida de información, asimismo y almacenamiento de ella misma. También cada sistema de cómputo contiene componentes de hardware que básicamente son la parte física especializadas en cada una de las cuatro funciones. Tenemos los dispositivos de entrada, que lo que permiten es básicamente la entrada de los datos del mundo exterior. Estos dispositivos pueden ser lo que son el teclado, el escáner, el mouse, pueden ser también y los audífonos, y el micrófono como tal, y las cámaras, los lectores de código. Todo eso de una u otra manera nos permiten poder ingresar información o poder ingresar datos del mundo exterior. Tenemos también los dispositivos de salida, que estos a su vez permiten enviar información al mundo exterior o visualizar información como tal. Estos dispositivos pueden ser monitor, pueden ser impresora, pueden ser los parlantes también, y los audífonos también. Esto es importante porque hay dispositivos que cumplen ambas funciones, pueden ser de entrada o pueden ser de salida también. Tenemos también los microprocesadores. El microprocesador, también llamado procesador o unidad central de procesamiento, es importante hacer ver que obviamente sin esta unidad central de procesamientos, pues definitivamente pues no podrían funcionar nuestras computadoras como tal. Y básicamente nos permite realizar cálculos aritméticos y poder tomar las decisiones básicas comparando valores de información como tal.
tenemos también las memorias. Tenemos en estos dos tipos de memoria, ya memoria RAM y a memoria ROM. Tenemos ya memorias ROM, que en este caso son almacenamiento primario, es decir, a memoria ROM es ya que nosotros, cuando nosotros ingresamos en nuestro equipo, es básicamente la memoria que se ocupa para cargar lo que es todos los componentes y el sistema operativo como tal. Una vez que ya ingresamos en nuestro sistema operativo o que ya nuestra computadora ya ha cargado el sistema operativo como tal, entonces básicamente viene o entra en juego lo que es la memoria RAM, que básicamente es la que nos mide a nosotros lo que es la velocidad en el sentido de poder ver simultáneamente o utilizar simultáneamente diferentes aplicaciones sin que el rendimiento de nuestra computadora se vea afectado como tal. Recuerden que esto también no solamente recae esta responsabilidad sobre la memoria RAM, sino que también tiene que ver mucho con el procesador que nosotros tengamos. Si es un procesador, por ejemplo, Core i5, no es lo mismo que tener un procesador i5, por decirles algo. Recuerden que también en cada uno de estos procesadores como tal, existe la generación de procesadores como tal. Se utiliza para almacenar programas y datos de información que necesitan ser instaladas instantáneamente accesibles para el CPU como tal. Tenemos también los dispositivos de, algo importante también con la memoria RAM, es que esta únicamente o una vez que nosotros dejamos de utilizar las aplicaciones, conforme vamos dejando de utilizarlas, pues nos va liberando memoria. Igual cuando nosotros apagamos la computadora, pues básicamente y la memoria que teníamos asignada para las diferentes aplicaciones que en ese momento estábamos visualizando, pues básicamente desaparece esa asignación como tal y al iniciar nuevamente o a encender nuestra computadora nuevamente, pues nuevamente volvemos con el mismo proceso de asignación de memoria una vez que se ha inicializado lo que es nuestro sistema operativo como tal. Tenemos también los dispositivos de almacenamiento. Estos han tenido bastante versatilidad, podríamos decir, han sido bien versátiles en el sentido de que pues en un inicio teníamos los discos flexibles, antes de los discos flexibles teníamos lo que eran las tarjetas perforadas que nos permitían poder almacenar información. Conforme han ido evolucionando, hemos visto de que ha ido también haciéndose más pequeños estos dispositivos de almacenamiento. Han ido siendo más compactos y al mismo tiempo también mucho más resistentes que antes, ¿verdad? Yo recuerdo cuando, por ejemplo, teníamos que instalar Windows 95, yo no sé si alguno de ustedes en su momento tuvieron esa oportunidad, pero cuando tocaba hacer instalación de Windows 95, pues básicamente eran 2 cajas de disco flexible que se utilizaban y con un disco que estuviera malo, pues básicamente todo el trabajo de instalación, porque no era una instalación como hoy en día conocemos, ¿verdad? Hoy en día instalamos un sistema operativo y básicamente dependiendo de la capacidad de nuestras computadoras, pues lo más que nos podemos tardar en hacer esa instalación es de 30 minutos a 1 hora si se nos complica, pero anteriormente básicamente era todo un día para poder hacer una instalación de un sistema operativo y con un componente que hiciera falta, pues no funcionaba. Hoy en día también al momento de instalar un sistema operativo, pues ya vienen ahí nuestros drivers y las actualizaciones y automáticamente solo conectan ustedes a los dispositivos externos y automáticamente
el mismo sistema hace la instalación como tal. Anteriormente no era así, anteriormente necesitaba de una persona de soporte técnico o de una persona técnica que pudiera conocer para poder realizar este tipo de configuración, porque era una configuración bastante compleja. Pues regresando un poco a los dispositivos de almacenamiento, pues hemos tenido bastante evolución. Después salieron lo que eran los CDs, que también nos permitían poder almacenar una mayor cantidad de información, básicamente una caja de disco, lo que representaba una caja de disco, que eran aproximadamente 10 unidades. En un CD podíamos tener esta cantidad de información sin ningún problema. Después salió los DVDs, que tenían una capacidad de almacenamiento muchísimo mayor. Después tenemos lo que es ya memoria USB, que también han ido evolucionando. Hoy en día pues tenemos memorias que son incluso bien pequeñas y su capacidad de almacenamiento, hablamos de 64 gigas o superiores, que podemos tener para poder almacenar información. Tenemos también lo que son los discos duros externos, que también pues ahí estamos hablando de una gama bastante diferente de almacenamiento. Sin embargo, creería que los dispositivos en un futuro pues prácticamente podrían desaparecer, en el sentido de que la mayoría de los usuarios utilizan lo que es la nube para el almacenamiento de este tipo de información. Hoy en día podemos sincronizar ya sea nuestros teléfonos, podemos sincronizar nuestra tablet, nuestras computadoras, tanto de trabajo como de nuestra casa, con la misma información, sin necesidad de andar cargando un disco duro externo o andar cargando una memoria USB como tal. También teníamos lo que eran las cintas, que las cintas pues básicamente se utilizaban más que todo para que el personal de IT pudiera hacer respaldo de información, ¿verdad? Entonces sí hemos visto bastante evolución en cuanto a lo que es el dispositivo de almacenamiento externo como tal. Finalmente tenemos la parte de la ergonomía. La ergonomía es también conocida como ingeniería humana. Es la ciencia del diseño del entorno de trabajo que permiten que las personas y las cosas interactúen de forma segura y eficiente. Los estudios ergonómicos sugieren medidas de prevención que se pueden tomar para proteger la salud de los trabajadores informáticos. Esto es bien importante porque estar expuesto frente a un equipo de cómputo lleva bastante desgaste. Adicionalmente, pues nuestro cuerpo lo resiente porque pasan mucho tiempo sentado frente a un equipo. Entonces, la ergonomía, como su nombre lo dice, es ingeniería humana que ha permitido venir a poder tener un balance entre lo que es las horas de trabajo que nos toca estar frente a un equipo de cómputo o frente a un escritorio como tal, y el tiempo que nosotros tenemos que dedicar para poder sentirnos mejor, para poder tener una buena visualización, para que no tengamos ruidos externos que nos puedan afectar nuestra concentración, e incluso para que el día de mañana pues no tengamos algún tipo de enfermedad por el uso excesivo de mouse, de tipo de teclado que tengamos. Entonces, básicamente, lo que busca la ergonomía es la calidad de vida frente al trabajo que nosotros podamos tener. Tenemos que hay unos aspectos a considerar. Por ejemplo, entre los aspectos que tenemos que considerar y que son sumamente importantes, tenemos elegir un equipamiento que esté diseñado ergonómicamente, como el nivel de radiación y la luminosidad del monitor. Recordemos que anteriormente, antes podríamos decir que todavía en los años 90 y ya casi a finales de los 90, pues los monitores que se utilizaban eran monitores tipo televisores. No es como los monitores que hoy en día nosotros tenemos, que son monitores planos. Estábamos hablando de un equipo que pasar mucho tiempo frente a ese equipo, pues básicamente afectaba
considerablemente a vista. Incluso habían unos protectores que se compraban de monitores. Esto era para disminuir la radiación y la luminosidad del monitor como tal. Sin embargo, lo que hacía era minorizar el impacto como tal o minimizar el impacto como tal, pero no quería decir que después de mucho tiempo de uso no pudiera provocar unos daños colaterales en estar usando este equipo como tal. También los niveles de ruido de las unidades de disco. Anteriormente igual las computadoras cada vez que se encendían pues hacían un ruido y durante el momento que estuviéramos almacenando o buscando algún tipo de información pues también el disco como tal emitía un ruido que si bien es cierto no era un ruido tan escandaloso, pero después de estar todo el día y las 8 horas utilizándolas pues podía provocar bastante daño. Y el teclado como tal, la posición del teclado, tenemos hoy en día tanto mouse como teclados que son ergonómicos y que lo que permiten es que se tenga una posición y una postura adecuada para que el usuario pueda estar cómodo durante el tiempo que le toque estar trabajando frente a una computadora. Tenemos también crear un espacio de trabajo saludable, es decir, no solamente es tener tener adecuadamente, tener una iluminación adecuada, evitar los ruidos externos en la medida de lo posible, poder tener un tipo de ventilación. Hay oficinas donde son cerradas, donde no tienen ni siquiera una ventana, pues ver la manera de poder poner una iluminación adecuada que al final pues no nos vaya a hacer sentir cansados, que después de ya 6 horas, 7 horas, pues definitivamente pues ya tenemos un desgaste físico considerable. De igual manera pues silla, que esta silla pueda tener respaldar, que pueda ser una silla cómoda, poderse sentar a una distancia considerable o a una distancia de los brazos para reducir el riesgo de radiación, es decir, no sentarse muy pegados a la computadora como tal, sino tener una distancia considerable, ¿verdad? Que básicamente pues nuestros brazos puedan quedar extendidos de manera que podamos tener una separación. Ser flexibles en el entorno de trabajo, pues utilizar sillas, mesas, monitores que estén regulados en lo que es el uso de ergonomía. Podríamos o podemos ver en la presentación inicial donde vamos a ver que está un poco lento.